tengan un bendecido día del Señor. Vamos a comenzar con nuestro sermón de hoy, que es la tercera parte de este distintivo que estamos viendo del congregacionalismo, ¿sí? Estamos con esta serie del Evangelio y los distintivos de la Iglesia Bautista. Hemos visto varios distintivos. Primeramente, la Iglesia Bautista es pactista, es decir, entendemos la Biblia desde lo que es la teología del pacto, que Dios se relaciona de una manera específica a través de pactos que Él establece con su pueblo, con las personas que Él va salvando a lo largo de la historia. Y en este tiempo, Él a través de Cristo ha establecido el nuevo pacto, que es el pacto definitivo. Y la Iglesia no solo entiende la Biblia a través del nuevo pacto, sino que se maneja en el contexto del nuevo pacto. Por eso es que vimos que también la Iglesia Bautista es una iglesia que sostiene que la ley moral del Señor sigue vigente, los 10 mandamientos siguen vigentes, no son mandamientos que pertenecían a una época y luego ahora en la dispensación de la gracia ya caducaron de ninguna manera, sino que absolutamente los 10 mandamientos siguen vigentes. Estos 10 mandamientos reflejan el carácter santo del Señor y nos llaman a vivir una vida en santidad. También vimos que la Iglesia Bautista es una iglesia calvinista, es decir, que entiende que la soberanía de Dios está por encima de todo, que porque Dios es soberano, Él tiene el control de la salvación de principio a fin. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, todo lo hace Dios. Y de hecho ya lo ha hecho el Señor, Cristo hizo todo para salvarnos. No hay nada que tengamos que agregar para ganarnos la salvación o para ganarnos el favor de Dios de alguna manera. Solo creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados, que es lo que a su vez es obra de Dios en nuestros corazones. Él nos da la fe en Cristo y Él nos quebranta y nos lleva al arrepentimiento. Entonces el Señor es soberano sobre nuestra salvación. De ninguna manera yo me salvo a mí mismo ni contribuyo a la salvación. A su vez, vimos que la Iglesia Bautista es una iglesia que se rige por el principio regulador. Es decir, porque Dios es soberano, no solamente gobierna y determina nuestra salvación de principio a fin, sino que también Él determina cómo desea ser adorado. Dios es soberano también sobre cómo debe ser adorado. Y en la Biblia encontramos las enseñanzas que Dios nos ha dado para que sepamos cómo debemos adorar al Señor. Eso es el principio regulador de la adoración. La palabra de Dios nos dice cómo es que Dios quiere ser adorado. Debemos adorar a Dios tal como Él ha establecido en su palabra. No podemos innovar en el culto de la iglesia el domingo, porque debemos hacer exactamente lo que el Señor ha establecido que debemos hacer. Hay cosas que Dios ha prohibido que hagamos en el culto. Hay asuntos donde Dios no ha dicho nada al respecto, pero simplemente no lo ha ordenado. Y si Él no lo ha ordenado, por más que sea lindo, no debemos hacerlo, porque no es parte del culto que Dios estableció. Dios desea ser adorado de una manera específica y Él nos dijo cómo debía ser esa adoración. Por eso, el culto dominical en una iglesia bautista es como es. Las canciones, las oraciones, la predicación de la palabra, la lectura de la Biblia, las ofrendas, todo eso es parte de lo que Dios estableció, de cómo Él desea que lo adoremos cada domingo cuando nos reunimos como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Pero esta soberanía de Dios no solamente determina nuestra salvación a través de la fe en Cristo, no solamente determina cómo Dios quiere ser adorado en el principio regulador de la adoración, sino que también regula el gobierno de la iglesia. En el nuevo pacto encontramos cómo Dios desea que la iglesia sea gobernada. Y eso es el congregacionalismo. La Iglesia Bautista también entonces es congregacionalista. Y como venimos viendo hace 2 domingos, el congregacionalismo implica varias cosas. Primero, que solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Ningún hombre puede decir que es cabeza de la iglesia. Ningún obispo, ningún papa, ningún pastor, ni ningún gobernante, ningún rey, ningún gobierno, ningún país, ningún estado puede establecerse como cabeza de la iglesia. Y esto es fundamental. Cuando los bautistas surgieron, primero cuando la reforma comenzó, la iglesia dijo, el papa no es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia.
El Papa no es el vicario de Cristo, el sucesor de Cristo. De ninguna manera eso es bíblico. A lo sumo el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, pero de ninguna manera un hombre puede atribuirse esas prerrogativas. Son solamente de Cristo, solamente Él es la cabeza de la Iglesia. Pero luego pasó en Inglaterra que la reforma se dio de una manera un tanto interesante, y el rey de Inglaterra rompe relaciones con el Papa, con Roma, y la Iglesia de Inglaterra queda sin el Papa. Pero ¿quién iba a dirigirla entonces? Y el rey de Inglaterra dijo, bueno, yo soy la cabeza de la Iglesia. Hoy por hoy, más que cabeza de la Iglesia, el rey de Inglaterra se entiende a sí mismo como el guardián de la fe de la Iglesia de Inglaterra, aunque bueno, el actual rey es un poco más ecuménico e interreligioso, dice, soy guardián de la fe en general, así que él le da igual si sos hinduista, budista, musulmán, cristiano, judío o incluso ateo, o sea, él es guardián de lo que sea que vos creas. Pero en su momento, cuando ocurre la reforma, el rey de Inglaterra dice, yo soy la cabeza de la Iglesia, no Roma, no el Papa romano. Y entonces hubo personas en Inglaterra, cristianos, miembros de la Iglesia, que dijeron, no, eso tampoco es bíblico. El Estado no puede ser cabeza de la Iglesia. Y más o menos eso fue lo que llevó, entre otras cosas, que aparecieran los bautistas. Para los bautistas esto es muy importante. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Solamente Cristo. Ahora esto parece, bueno, esto es algo que pasó en otra época, en la Reforma, pero hoy hay gobiernos que quieren meterse en los asuntos de la Iglesia. Tenemos países comunistas como China, o Cuba, o Corea del Norte, que establecen cómo debe manejarse la Iglesia. Le dan a la Iglesia qué puedes predicar y qué no puedes predicar. Es más, le dicen a la Iglesia si puede o no puede plantar una iglesia nueva. Eso es totalmente antibíblico. Es más, es el espíritu del anticristo. Porque se opone a Cristo y hasta se atreve a gobernar la Iglesia como si esa figura fuese Cristo. Ahí tenemos el Estado, una ideología como el comunismo, un dictador, como de los que están en esos países, que son anticristos. Pero a veces no hace falta que sea una dictadura. Países democráticos como Canadá también establecen qué puede hacer la Iglesia y qué no puede hacer. Y en Canadá, por ejemplo, está legalizado el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual en realidad, que es pecado, es sodomía, pero a su vez, si viene una pareja homosexual y dice a tu iglesia, dice, me quiero casar, quiero que me cases, estás obligado a hacerlo. Si no lo haces, el Estado, el gobierno canadiense, te castiga. Y uno dice, pero es un país democrático, no es una dictadura. Sí, pero así está pasando en algunos lugares, que a pesar de ser democracias, a pesar de ser gobiernos aparentemente libres, hay grupos políticos, ideologías y movimientos que quieren gobernar a la Iglesia, pero solo Cristo gobierna la Iglesia, solamente Él es la cabeza de la Iglesia. También vimos que este principio que regula el gobierno de la Iglesia en el Nuevo Pacto nos enseña quiénes son miembros de la Iglesia. Y esto va más allá de decir quién asiste a la Iglesia, sino quién realmente forma parte de la Iglesia. Porque ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es el pueblo de Dios, el cual está conformado por todas las personas que Cristo ha salvado a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Por lo tanto, ¿quién es miembro de la iglesia local? Pues solamente aquellos que han sido salvados por Cristo. Por lo tanto, más allá de que a la iglesia puede venir cualquier persona, los que son miembros de la iglesia y pueden tomar decisiones sobre la vida de la iglesia, son aquellas personas que pueden dar una profesión de fe creíble en Cristo. Personas que pueden decir, Cristo me salvó, yo soy cristiano. Y que eso uno lo vea, la iglesia lo ve y diga, sí, es cierto, lo creemos. Por eso el bautismo es tan importante, no se le da el bautismo a cualquiera. Más allá de que por ahí conocemos iglesias que practican el bautismo quizá de una manera muy ligera y de pronto dicen, bueno, tal fecha, tenemos una fecha importante para la iglesia y nos vamos todos al río y vamos a hacer bautismo masivo, así que están todos invitados los que quieren bautizarse. Y por ahí pasa que te bautizaste porque todo el mundo lo hacía, porque alguien te dijo, che, bautizate, ¿por qué no te bautizaste? O porque tus amigos se bautizaron, entonces vos también te bautizaste. Y
no es así. Yo recuerdo que una vez hablando con una persona que se convirtió al judaísmo, decía lo siguiente: elegí el judaísmo porque me parecía que era más serio. Yo quería una conversión que implicara que yo tenía que hacer algo, algo difícil, algo que fuera convincente, no simplemente te echo agüita y ya está, ya te convertiste. Fue interesante cuando dijo eso, porque tenía una visión muy errada del cristianismo, por cierto, pero me llamó la atención cómo se refirió al bautismo. Te echo agüita y ya te vas al cielo, ya te convertiste, eso te religión, como un trámite fácil. En realidad, cuando uno lee la Biblia, se encuentra que el bautismo es algo muy serio. No es que me bautizo y ya, sino que la persona cuando se bautiza tiene que decir, lo que está diciendo es: yo soy cristiano, Cristo me salvó y por eso me bautizo, pero a su vez hay una iglesia siendo testigo de ese bautismo y aprobando, validando ese bautismo, diciendo: conocemos la vida de esta persona y podemos dar fe de que esta persona realmente cambió, de que esta persona que se está bautizando realmente fue salvada por Cristo, porque antes su vida era una cosa y de que conoció a Cristo su vida es otra. Entonces esa profesión de fe la vemos creíble. Esa persona que se bautiza es verdaderamente un cristiano, por lo tanto, verdaderamente es un miembro de la iglesia. Entonces vemos que la iglesia entonces es gobernada por Cristo, quien es la única cabeza de la iglesia, el único rey y señor de la iglesia, el único que determina cómo debe manejarse la iglesia. También la iglesia está formada por miembros que son personas salvadas por este Cristo que es cabeza de la iglesia. Personas que, los que son miembros necesariamente tienen que ser personas salvadas por el Señor. No cualquiera puede ser miembro de la iglesia. Y también hemos visto que Cristo gobierna a través de su palabra y que también Él ha establecido que su palabra debe ser enseñada a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con la gran comisión. También para que la iglesia sea protegida de las falsas doctrinas. Pero esa enseñanza Dios ha establecido que sea a través de autoridades a las que Cristo le ha delegado parte de su autoridad. Y estas autoridades son puestas por Cristo y son los ancianos de la iglesia, es decir, los pastores de la iglesia. Hemos visto lo que también Cristo exige para que alguien pueda ser elegido como pastor o anciano en la iglesia. Debe tener una serie de cualidades que tienen que ver con un tipo de carácter, que es un carácter que refleja a Cristo, es el carácter cristiano, que de hecho es un carácter que todos los cristianos deberíamos tener, pero se le exige a los candidatos a pastores mucho más, porque deben ser modelo para los demás hermanos, para la iglesia. Entonces, la iglesia es liderada o gobernada por ancianos, pero estos ancianos no actúan poniéndose en el lugar de Cristo, sino que actúan en representación de Cristo, haciendo lo que hacen, siguiendo las directrices de Cristo en su palabra, enseñando la palabra de Cristo a la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir con la voluntad de Cristo y en definitiva así Cristo sea glorificado en la iglesia. Entonces, la regulación del gobierno de la iglesia en el nuevo pacto nos enseña que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Solamente personas salvadas por Cristo son miembros de la iglesia, una membresía regenerada, eso. Y la iglesia es gobernada por ancianos puestos por Cristo y que reflejan el carácter santo de Cristo. Pero a todo esto, la Biblia también nos enseña que el congregacionalismo también implica una serie de responsabilidades para los miembros de la iglesia, para esta membresía regenerada, estas personas salvadas que conforman la iglesia. Entonces hoy vamos a ver los deberes de la congregación. Que son 4. Y vamos a centrar en esos 4, que son la elección de oficiales, la aceptación de nuevos miembros, la disciplina eclesiástica y la vida asociativa de la iglesia. Si el tiempo lo permite, veremos algunas conclusiones lógicas de estas verdades, junto con algunas advertencias pastorales que creo pertinentes a hacer. Y vemos si hacemos un resumen de lo que es el congregacionalismo para terminar con una idea más completa, ver cómo todo esto se une. Veamos entonces los deberes de la congregación. Primero, para eso quiero que repasemos nuestro pasaje central en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, versículos 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá,
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Sobre todo en el último versículo vemos esta idea de que la iglesia es conformada por personas que han sido salvadas por el Señor. Porque dice que en este pueblo del nuevo pacto está formado por todos los que conocerán al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, vemos esta verdad fundamental del congregacionalismo, que la iglesia local está conformada por personas salvadas por Cristo, miembros regenerados. Ahora, conocer al Señor implica una serie de responsabilidades en la vida de todo creyente. Desde el momento en que uno es salvado por el Señor mismo le cambia la vida a esa persona, y en el proceso que sigue hasta que el Señor vuelva, que es un proceso de santificación, Dios le ordena a través de esa ley moral que Él escribe en el corazón de cada creyente, deberes. Ahora, la ley moral, que son los 10 mandamientos, tiene 2 tablas. La primera tabla nos habla de nuestro deber para con Dios. La segunda tabla nos habla de nuestro deber para con el prójimo. Por lo tanto, un creyente como miembro del pueblo de Cristo tiene un deber no solamente para con el Señor, sino también para con sus hermanos en Cristo. ¿Y cuáles son estos deberes de la congregación? Como dije, son 4, y el primero tiene que ver con la elección de oficiales. Los miembros de la iglesia, es decir, toda persona cristiana salvada por Cristo que es miembro de una iglesia local, tiene un deber, tiene una responsabilidad delante del Señor y delante de los demás miembros, que es ser partícipe, estar involucrado en la elección de quienes van a ser pastores y diáconos. La Biblia nos enseña que solamente hay 2 oficiales en la iglesia, pastores y diáconos. De eso lo vemos en las epístolas a Timoteo, donde se nos dan los requisitos para nombrar a pastores y también se nos dan requisitos para nombrar diáconos. Los pastores se dedican a pastorear y enseñar, predicar y orar por la iglesia. Los diáconos se dedican más a el servicio de la iglesia en asuntos más físicos, más materiales, como por ejemplo las obras de misericordia, o las finanzas de la iglesia, o la limpieza y el mantenimiento del lugar donde se reúne la iglesia. Esas son tareas de las que se ocupan los diáconos, mientras que los pastores son los que se encargan de pastorear a los miembros, guiarlos, ser sus guías espirituales, enseñarles la palabra de Dios y orar por ellos. Ahora, ¿dónde vemos en las Escrituras que los miembros de la iglesia tienen responsabilidad a la hora de elegir a estos oficiales? Hay varios ejemplos, pero quiero leer uno solo, que es muy ilustrativo y está en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Se nos detalla en este pasaje cómo es que la iglesia nombra los primeros diáconos. La iglesia antigua en Jerusalén, la primera iglesia, está con una problemática, y cuando buscan solución los apóstoles, que cumplían función de pastores también, les dan una responsabilidad. Básicamente era la iglesia la que debía nombrar a los primeros diáconos en la historia de la iglesia para que se ocuparan de solucionar estos problemas que tenían que ver con cuestiones de lo que hoy llamaríamos obras de misericordia. Entonces leamos qué nos dice Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así vemos este problema. ¿Cuál es el problema? Dentro de la comunidad de primeros creyentes, que eran muchos, había creyentes que eran de origen israelita, o sea, judíos de Israel. Había otros judíos que venían de la diáspora, por eso se los llama los griegos, venían de los países de habla griega y se habían convertido y eran miembros de la iglesia, pero eran tantos que de pronto a la hora de distribuir la ayuda a los necesitados hubo problemas y empezó a haber como una discordia entre estos creyentes naturales de Israel y estos creyentes que venían del exterior y decían, che, pero a los que somos del exterior nos discriminan, y empezaron a murmurar contra los que eran locales. Y no es correcto que que los hermanos tengan desavenencias. Y los apóstoles no solamente buscaron reconciliar a los hermanos y ser pacificadores, como había enseñado Cristo, sino que además vieron que había una necesidad real que requería una solución. Y los apóstoles, entendiendo que los ancianos deben ocuparse de la oración y del ministerio de la palabra, no podían ocuparse de este otro ministerio que tenía que ver con las necesidades físicas y materiales de los hermanos. Pero había un problema y había que solucionarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Le encargan a la iglesia elegir diáconos. Fíjense que ellos convocan a la multitud de los discípulos, dice el versículo 2. Los ancianos convocan a los miembros, a la congregación, y es a ellos a los que les encarga la tarea de buscar. Dice en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a los que podamos encargar de esta tarea. Es decir, le delega la tarea a la congregación, porque la congregación tiene esa responsabilidad. Es la congregación la que debe elegir quiénes van a ser, en este caso, sus diáconos. Pero luego vemos en la Escritura que esta tarea también tiene que ver con la elección de pastores. Es decir, la iglesia, la congregación, los miembros de la iglesia, los que han sido salvados por Cristo y forman parte de la iglesia local, son los que deben decir, bueno, de entre nosotros, ¿quiénes pueden ser nuestros pastores y quiénes pueden ser nuestros diáconos? Y nuevamente aquí vemos que es Dios, a través de estos ancianos o apóstoles, que establecieron los requisitos para elegir, en este caso, diáconos. Cuando vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, nos encontramos con que están detallados los requisitos para elegir pastores y más adelante están detallados los requisitos para elegir diáconos. Son más o menos los mismos requisitos, básicamente una persona creyente, con cierta madurez en la fe, que tenga un buen testimonio, que refleje a Cristo en su vida, en su carácter. La única diferencia importante, podríamos decir, es que los diáconos no se espera que sean aptos para enseñar, porque su deber no es pastorear, no es predicar, sino servir y ayudar a los hermanos en sus necesidades. En cambio, a los pastores sí se les exige que sean aptos para enseñar, porque básicamente van a dedicarse al ministerio de la palabra, a predicar y discipular. Esa es la gran diferencia entre pastores y diáconos. Pero en lo demás se espera que tanto pastores como diáconos reflejen a Cristo en sus vidas, en su carácter. Ahora, ¿quiénes deben elegirlos y fijarse si los candidatos al pastorado o al diaconado realmente reúnen esos requisitos, realmente reflejan a Cristo, tienen el carácter de Cristo? Pues los que deben fijarse en eso son los miembros de la iglesia. Algo similar pasa en el capítulo 2 de Hechos, cuando los primeros creyentes eligen a un sucesor para el apóstol Judas Iscariote. Cuando Judas Iscariote traiciona a Cristo, se suicida y queda una vacante. Y los apóstoles dicen, esa vacante, según las Escrituras, debe estar ocupada. Y entre todos los creyentes eligen a un
reemplazo. Y ese reemplazo tenía que ser una persona que cumpliera con ciertos requisitos bíblicos también. Entonces vemos que la iglesia entonces es la que determina quiénes van a ser sus pastores y quiénes van a ser sus diáconos. Y los eligen de entre sus propios miembros. Y esos miembros deben cumplir con los requisitos que establece la Escritura. El segundo deber de la congregación tiene que ver con la aceptación de nuevos miembros. ¿Quiénes pueden ser miembros de la iglesia? Pues solamente aquellos que hayan sido regenerados, es decir, salvados por Cristo. Como bien nos dice Jeremías 31 en el versículo 34, que los que forman parte del pueblo del nuevo pacto son todos aquellos que conocen al Señor. Ahora, ¿dónde vemos esto en la práctica en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento? Justamente en el libro de Hechos tenemos un par de ejemplos de cómo la iglesia, en su totalidad, los miembros de la iglesia, aceptaban nuevos miembros. Un ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 9, en los versículos 20 al 28. Y tiene que ver con la conversión del apóstol Pablo. Como saben, Pablo alguna vez fue un fariseo muy fanático, tanto que estaba dispuesto, se ofreció él mismo para perseguir a los cristianos. Y recibió autorización, y con la autoridad que se le había dado, iba por todas las ciudades a perseguir cristianos, hasta que un día se topa con Cristo resucitado y glorificado, y es quebrantado por el Señor y se convierte. Ya entonces Dios lo designa como apóstol, enviado a predicar el Evangelio a las naciones, apóstol de los gentiles. Pero antes de que empezara sus viajes misioneros entre los gentiles, tenemos este Pablo o Saulo recién convertido, que hasta hace unos días perseguía a la iglesia, y de pronto, como es salvo, es miembro del pueblo de Dios, es miembro del pueblo de Cristo. Pero todo el mundo le tiene miedo porque dicen, che, pero este hombre hasta hace unos días entraba a nuestras casas tipo SWAT y nos mataba, nos metía presos clandestinamente, nos apedreaba, fue testigo de cuando apedrearon a Esteban, el diácono, el primero de nosotros en morir por causa de Cristo. O sea, este hombre es terrible y quiere ser parte de la iglesia, está loco. Pero acá ocurre algo maravilloso. Miembros de la iglesia empiezan a darse cuenta que este Saulo realmente se ha salvado. Entonces veamos qué dice Hechos capítulo 9, versículos 20 al 28. Enseguida predicaba a Cristo. ¿Quién? Saulo recién convertido. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, uno de los primeros creyentes, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Qué es lo que vemos? Primero, la iglesia en Damasco, primero con temor, pero después ve el testimonio, la vida cambiada de Saulo, y dice, no, efectivamente a este hombre Dios lo cambió, Cristo lo salvó. Tanto así que lo ayudó a escapar de aquellos que lo querían matar a Saulo porque de pronto se había pasado al bando contrario.
Llega a Jerusalén y de vuelta la gente no confía en él, los creyentes no confían en él. Él quiere ser miembro de la iglesia en Jerusalén, él quiere entrar con los discípulos. Y los discípulos dicen, no confiamos en este hombre. Pero viene un miembro de la iglesia en Jerusalén, Bernabé, que ya lo empezaba a conocer y dice, no, miren, doy fe de que este hombre realmente ha sido salvado. Su vida cambió. Él antes odiaba fanáticamente a Cristo, ahora lo ama con tanta pasión que está dispuesto a arriesgar su vida por Cristo. Un miembro de la iglesia se encarga de observar a esta persona, verlo en su vida y decir, no, efectivamente es salvo. Y luego los demás miembros de la iglesia en Jerusalén ven lo mismo y aprueban que él sea miembro de la iglesia. Y al final vemos que Saulo entraba y salía libremente, circulando como un miembro más de la iglesia en Jerusalén. Algo parecido sucede cuando los primeros gentiles comienzan a convertirse, porque al principio el evangelio era predicado solamente entre judíos, pero llega un momento en que el evangelio empieza a llegar a oídos de los gentiles, y los gentiles se empiezan a convertir, y de vuelta, los primeros creyentes decían, che, pero esto es correcto, está bien, es normal, y ven que por las escrituras era cierto, pero además ven el testimonio de la gente. Y los primeros creyentes aprueban la conversión de estos gentiles que se estaban convirtiendo. Vemos eso en Hechos, capítulo 11, versículos 15 a 18. Lo que ha pasado es que Dios envía al apóstol Pedro a un lugar a predicarle nada más y nada menos que a una personalidad muy importante del ejército de Roma, pero que era un hombre temeroso de Dios. Este hombre y su familia se convierten a Cristo y Pedro los bautiza. Y cuando Pedro vuelve a Jerusalén, todos le dicen, ¿pero qué hiciste qué? ¿Perdón? ¿Cómo que bautizaste gente? Encima trabajan para Roma, nuestros enemigos, nuestros opresores. ¿Estás loco? Pero Pedro les da un informe, les comenta todo lo que ha pasado y el testimonio de cómo estas vidas fueron transformadas por el Evangelio de Cristo, cómo Cristo cambió estas vidas, cómo Cristo salvó a estos gentiles. Y vemos cómo la iglesia entonces acepta reconocerlos como miembros del pueblo de Cristo. Así dice Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18. Y es Pedro hablando a la iglesia en Jerusalén y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre estos gentiles. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizaba en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, es decir, los miembros de la iglesia en Jerusalén callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que tanto Pedro como los miembros de la iglesia en Jerusalén dicen, ¿qué derecho tenemos nosotros a negar que estas personas realmente han sido salvadas? Vemos su testimonio, vemos sus vidas, han escuchado el Evangelio, vemos que han recibido el Espíritu Santo porque sus vidas fueron cambiadas. Son hermanos. ¿Cómo nos vamos a interponer entre Dios y ellos? Reconozcamos que son nuestros hermanos y glorifiquemos al Señor porque los ha salvado. Entonces vemos acá dos ejemplos de cómo los miembros de la iglesia tienen el deber de reconocer a los nuevos miembros de la iglesia, de admitir y aceptar a los nuevos miembros de la iglesia. Pero vemos algo claro, que los que deben ser aceptados como nuevos miembros de la iglesia deben ser personas que hayan escuchado el Evangelio, que se hayan arrepentido de sus pecados y que hayan creído el Evangelio, que hayan puesto su fe, su esperanza y su confianza enteramente en Jesucristo y solo en Él. Esto es muy importante que lo entendamos porque a veces nos podemos ver tentados a involucrar en la vida de la iglesia a personas que todavía no sabemos si son salvas, simplemente porque queremos que no se vayan al mundo, que no se pierdan, que se queden, a ver si, quedándose, conocen un poco más de la palabra de Dios y que más adelante puedan llegar a ser salvos. Hay iglesias donde pasa esto mucho con los jóvenes. Por ahí
ves que a un chico que recién llega a la iglesia y que uno ve su vida y se porta mal en la escuela, en el barrio es terrible, pero bueno, su familia se convirtió, él todavía no, pero está yendo a la iglesia porque van sus padres. Y en la iglesia le dicen, bueno, ponete a tocar la guitarra o la batería en la iglesia. ¿Sos bueno con la guitarra? ¿Sos bueno con la batería? Vení, hay lugar para uno más en la banda de la iglesia. Y toquen los jóvenes, y toquen el domingo en la alabanza de la iglesia. Pero vos sabés que el chico anda dejando embarazadas a todas las vecinas del barrio, que anda drogándose o vendiendo droga por el colegio. Y ahí está el chico en la iglesia tocando en la alabanza. ¿Por qué? No, es para que no se vaya al mundo. Es del mundo. No es que se va a ir al mundo, él es del mundo, está en el mundo. Lo que necesita es que les prediques el evangelio, no que le des una actividad en la iglesia para que se quede. Aparte hay un problema con eso. El día de mañana, cuando crees que ya no le interese tanto esa actividad, o tiene otras responsabilidades en la vida porque ha crecido y tiene responsabilidades propias de la vida de adulto, va a dejar de hacer esa actividad que lo retenía en la iglesia y se va a ir al mundo de todos modos. Recuerdo un amigo mío que cuando llegó a la iglesia, su familia venía de otra iglesia, y cuando llega y empieza a venir al grupo de adolescentes, el primer día, un rato antes, le pregunta al papá, el papá le dice, bueno, vas a ir al grupo de adolescentes, ahora vamos a empezar a ir a esta otra iglesia, y vas a ir al grupo de adolescentes de esa iglesia. Y él le pregunta, ¿y allá juegan al fútbol? Claro, porque en la iglesia donde venían los adolescentes jugaban el fútbol el sábado antes del culto, antes de la reunión de adolescentes. Entonces él estaba con la idea de, bueno, allá se alquilaron una cancha y pasaban la tarde jugando al fútbol. Y bueno, después sí escuchábamos de Dios, pero yo iba por el fútbol. ¿Sí? Y en esta otra iglesia juegan al fútbol y el papá lo mira muy serio, que encima el papá de esos hombres bien derecho, da miedo de decirle algo. Bien serio le dice, a la iglesia se va a escuchar la palabra de Dios. Bueno, tenía razón. Bueno, después él llegó, conoció el evangelio, fue salvo, somos muy amigos, pero es muy gracioso cuando él cuenta su testimonio y hace referencia a ese hecho, porque él lo cuenta riéndose, pues diciendo en qué estaba pensando. Pero a veces pasa eso, que la iglesia puede actuar erradamente, con buena intención, pero erradamente. Y de pronto tenemos metidos en la membresía de la iglesia personas que no son salvas. ¿Cuál es el peligro de eso? Bueno, hay mucho peligro. Yo siempre digo que lo peor que te puede pasar es que de pronto elijas como miembro de la iglesia a una de esas personas que no son salvas, pero son miembros de la iglesia. Pero porque tienen carisma, puedes decir, bueno, esta persona podría ser pastor. Y lo tenés como pastor de la iglesia. Y resulta que no es salvo. Es gravísimo eso. Los miembros tenemos una responsabilidad muy importante a la hora de decir, bueno, esta persona realmente ha sido salva. Vemos una vida transformada por el Señor. Si es así, puede ser miembro de esta iglesia. Eso es lo que vemos que hacía la iglesia en la Biblia. Con mucha seriedad se fijaban, estas personas realmente dan evidencia que han sido salvadas por Cristo. Los reconocemos como miembros. Pero primero se fijaban, no era simplemente de, ¿querés ser miembro? Bueno, vení, firma, sos parte. Sino que había que tener certeza que estas personas eran salvas. Entonces, los deberes de la congregación tienen que ver con la elección de los oficiales, pastores y diáconos, tienen que ver con la aceptación de los nuevos miembros, reconocer quiénes han sido salvados, que la vida de una persona que quiere ser miembro de la iglesia realmente demuestre evidencia creíble de que esta persona ha sido salvada y entonces puede ser miembro de la iglesia. Y con esto quiero hacer una aclaración. Cristo hay una parábola que él enseñó donde habla de que en su pueblo hay trigo y cizaña creciendo juntos y no vamos a poder diferenciarlo hasta que Cristo vuelva en el día del juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Cristo nos enseña eso, nos está diciendo, a ver, siempre va a haber un grado de riesgo de que haya personas miembros de la iglesia que no son salvas.
Pero la Biblia también nos muestra que tenemos la responsabilidad de darle la membresía de la iglesia a personas que nos muestren evidencia que lo más probable es que sí sean salvas. Por eso es importante que pase el tiempo y que conozcamos a esas personas, pasemos tiempo con ellos. Bernabé no simplemente dijo, bueno, hoy que Saulo predicaba en Damasco. Bernabé fue, buscó a Saulo, lo conoció, pasó tiempo con él, escuchó su testimonio y después dijo, sí, evidentemente esta persona es salva, mírenlo, conózcanlo. Y los demás hicieron lo mismo, lo observaron y dijeron, sí, evidentemente es salvo, que entre y salga libremente porque él es uno más de nosotros. El tercer deber de la congregación, de los miembros de la iglesia, tiene que ver con la disciplina eclesiástica. La iglesia debe disciplinar cuando un miembro de la iglesia cae en pecado. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Porque la Biblia nos enseña que Dios es amor, que hay que amar a todos, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué pasa con esto de disciplinar a alguien que ha caído en pecado? ¿No sería juzgar a esa persona? Pues no, porque el mismo que dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, también dijo, juzgad con justo juicio. Y nos dijo cómo hay que disciplinar en la iglesia. ¿Quién fue? Cristo, la cabeza de la iglesia. ¿Dónde lo dijo? En Mateo 18. Vamos entonces a Mateo 18, versículos 15 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Dice así el Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Tu hermano pecó, un miembro de la iglesia, un cristiano pecó contra ti, corregilo. Pero no públicamente a los gritos delante de todo diciendo, vos me hiciste esto, víbora asquerosa. No. Lo que dice es, ve con él a solas y repréndelo. Corrígelo. El Señor es muy amoroso incluso al momento de corregir, de disciplinar. Ahí es donde vemos algo muy importante. Sí, el Señor es amor y el Señor nos dijo, amemos a todos, pero también la disciplina es parte del amor. Si vos amás a tu hijo, lo corregís, dice la Biblia. Y Dios, dice la Biblia, que es nuestro Padre, nos corrige como hijos. Y Él nos enseña que debemos corregir a nuestros hermanos por amor. Ahora, claro, la corrección debe ser hecha en amor. Dice Efesios, capítulo 4, versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Es decir, hablando la verdad en amor. La corrección debe ser en base a la verdad. Y debemos decirnos la verdad en amor. Pero como decía uno de los primeros cristianos, San Agustín de Hipona, la verdad debe ser dicha con amor, pero el amor nunca debe evitar que se diga la verdad. Cristo acá nos dice, tu hermano pecó, corregilo, amorosamente, en privado, a solas. Hablen tranquilos. Decirle, mira hermano, has pecado, la Biblia dice que esto que estás haciendo es pecado. Arrepentite y volvete al Señor. Te escuchó, se arrepintió, gloria a Dios. No se arrepintió. Busca a otro hermano, 1 o 2 más, para que sirvan de testigos. Pero no de testigo tipo, yo te acuso y tengo acá las pruebas de que vos sos un terco y no querés escuchar. No es una conspiración en contra de este hermano que ha pecado,
sino que estos testigos tienen que ser miembros neutrales de la iglesia. ¿Y por qué sirven de testigos? Porque ellos van a escuchar este diálogo entre yo y mi hermano que ha pecado. Y de vuelta voy a decir, hermano, insisto, has pecado, la Biblia dice esto, lo que vos estás haciendo no coincide con la Biblia, estás pecando, arrepentite y volvete al Señor. Y esa persona tiene derecho a defenderse sin mirar, no estoy de acuerdo, reconozco que lo que dice la Biblia es correcto, pero yo no hice eso que vos decís, me estás malinterpretando. Y capaz que es verdad, capaz que es un malentendido. Y estos dos testigos van a servir no solo de testigos, sino de mediadores, veedores, que van a decir, bueno, a ver, por lo que vemos, efectivamente, él no ha pecado, te estás equivocando al pensar que pecó. O van a decir, no, mira, la verdad que el hermano tiene razón, has pecado y tenés que arrepentirte. Lo que él te está diciendo es correcto, no es que él tiene algo contra vos, de verdad, estamos de acuerdo, lo que estás haciendo es pecado, tenés que arrepentirte y volverte al Señor. Entonces ya no es solamente tu interpretación o tu versión de los hechos, es tu palabra contra la mía, no, sino que es varios hermanos que están viendo lo mismo y ven que yo estoy pecando y me están diciendo que me debo arrepentir y volverme al Señor. Si así sucede y esa persona se arrepiente, gloria a Dios. Pero si no pasa, hay un siguiente paso, y es reunir a los miembros de la iglesia, porque acá dice, dilo a la iglesia. Entonces los miembros de la iglesia deben reunirse con esta persona presente, este miembro que ha pecado, y se debe presentar el caso ante los miembros de la iglesia, es decir, hermanos, tenemos que hablar de algo muy serio, ha pasado esto, y esta persona que está acá entre nosotros, este miembro, se halla en pecado. Hemos hablado en privado, hemos hablado con testigos, todos coincidimos en que verdaderamente ha pecado, él insiste en que no se quiere arrepentir, no reconoce su pecado. Y la iglesia entera va a decir, pero hermano, a ver, contanos, ¿por qué no te arrepentís? ¿Por qué no ves que es pecado esto? Y si ven que efectivamente es una persona que no quiere arrepentirse de su pecado, verdaderamente está en pecado y no quiere arrepentirse, la iglesia va a decir, entonces dudamos de que realmente seas salvo, no puedes ser miembro del pueblo de Cristo. Como dice acá Cristo, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Hay que excomulgarlo. Sale de la membresía de la iglesia, pero eso no significa que, bueno, lo echamos y ya no puede venir más a la iglesia. No, significa necesita que le volvamos a predicar el evangelio, porque todavía no es salvo. Parecía que era salvo, pero a la larga vimos que no lo era. Y él todavía está necesitado de la salvación de Cristo. Todavía está muerto a causa de sus delitos de pecados. Todavía necesita de la salvación y del perdón del Señor. Hay que volver a explicarle el evangelio, volver a predicar el evangelio y volver a llamarlo al arrepentimiento. Ahora, esto es el proceso de disciplina que nos enseña Cristo. El mismo Cristo que dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. No te oyó, ve con testigos. No los oyó, dilo a la iglesia. No los oyó, tenlo por gentil y publicano. Hay que excomulgarlo. El mismo Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz, porque nos amó, se toma muy en serio quién es parte de su pueblo. Y se toma muy en serio el pecado. Porque el pecado es lo que lo llevó a la cruz. Por ende, él no va a hacer la vista gorda sobre el pecado. El pecado es algo serio. Y Cristo quiere que abandonemos el pecado. Él nos llama al arrepentimiento, que nos volvamos a Él. Cristo no es permisivo con el pecado. Que el Señor sea amor no quiere decir que Él vaya a tolerar el pecado en nuestras vidas. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, al final termina diciendo, una vez que te saques el tronco que tenés en el ojo, entonces podés ayudar a tu hermano a sacar la paja que tiene en su ojo. No está diciendo, no hables de la paja que tiene el hermano en su ojo. Lo que está diciendo, podés hacerlo, pero primero fíjate que vos tampoco estés en pecado. No seas hipócrita.
juzga con justo juicio. Cristo lo dice también en el Evangelio de Juan, juzguen con justo juicio. No dice, no juzguen en absoluto. También vemos ejemplos en la vida de la iglesia aplicando la disciplina. Y por ejemplo en 1 Corintios capítulo 5 vemos un caso concreto y muy grave, por cierto. 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 a 13 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, o sea, entre la iglesia en Corinto, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estamos hablando de un caso de incesto, básicamente. Dice, hay entre la iglesia un pecado, alguien que está cometiendo un pecado tan grave que ni siquiera los paganos lo cometen. Aún la gente que no es creyente se da cuenta que eso está mal y no lo hace. Y hay un miembro de la iglesia que lo hace y, no me pueden juzgar. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros, o sea, reúnanse los miembros de la iglesia, y mi espíritu con el poder, reuníos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es básicamente lo que está diciendo es, apliquen Mateo 18, apliquen lo que el Señor nos mandó, disciplínenlo. Ya esto es un caso muy grande. Se habla de esto en todos lados, de que hay un miembro de la iglesia que está cometiendo incesto. Es gravísimo. Ya es un escándalo. Tienen que los miembros reunirse y excomulgarlo, porque esta persona da claras pruebas de que no se quiere arrepentir de ese pecado. Claramente no es uno de nosotros, no es salvo, pero que sea excomulgado, que sea disciplinado, tal vez se arrepienta y entonces se salve en el día del juicio. La iglesia debe estar limpia de pecado. A eso se refiere con que se limpien de la vieja levadura, de la malicia, de la maldad. Debe ser una iglesia santa, pura, que busque vivir en santidad. Se debe cuidar la pureza de la iglesia. Los miembros deben cuidar la pureza de la iglesia. ¿Cómo? Pues disciplinando cuando se da el caso de a una persona que se dice cristiana, pero que está viviendo como un no cristiano. Y acá es muy tajante la Escritura. Nos dice que ni siquiera tengamos comunión con esta persona, ni aun comáis. No solamente debe salir de la iglesia, ni siquiera podemos compartir comunión con esa persona. Por ahí uno dice, bueno, pero justo resulta que es mi amigo. Y bueno, ¿cómo no voy a ir al cumpleaños de mi amigo? O me invitó a comer un asado mi amigo. ¿Cómo no voy a ir a pasar tiempo con mi amigo? No como miembro de la iglesia, sino como amigo. Y no hablamos de la iglesia. Y acá dice, con él ni aun comáis. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Reunirnos con él y decirle, fulano, has pecado
la palabra de Dios dice que esto que estás haciendo es pecado, tenés que arrepentirte y volverte al Señor. Eso sí podemos hacer. Solo para eso podemos reunirnos con esa persona, para llamarla al arrepentimiento. Pero no para tener comunión, porque no hay comunión posible. Incluso este tema vuelve a ser tomado en 2 Corintios, cuando nos dice: no os unáis en yugo desigual, y luego nos explica que no hay comunión con alguien que es incrédulo. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios no solamente nos habla de otro aspecto de la disciplina, porque hasta ahora lo que vemos es que en este ejemplo de disciplina en 1 Corintios termina en excomunión. Pero en realidad el objetivo de la disciplina, como vimos en Mateo 18, es llamar al arrepentimiento. La disciplina en realidad no tiene como objetivo castigar, tiene como objetivo llamar al arrepentimiento y restaurar a ese hermano. Que ese hermano se vuelva al Señor. Y 2 Corintios nos da un ejemplo en el capítulo 5. No, para ver, capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice: le basta a tal persona, hablando de alguien que estaba disciplinado, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. En otras palabras, esta persona, este hermano de la iglesia, este miembro de la iglesia, cayó en pecado y ustedes lo pusieron en disciplina y se arrepintió, y ven fruto de arrepentimiento, ven que es creíble su arrepentimiento, porque ven una vida cambiada, ven que abandonó el pecado. Entonces ya está, se termina la disciplina. Ahora hay que restaurarlo y consolarlo. Él vuelve a la membresía de la iglesia. Restáurenlo, consuélenlo. Y es hermoso cuando eso pasa, porque en realidad debe causarnos tristeza cuando alguien cae en pecado, cuando un hermano cae en pecado. Y debe darnos gozo cuando ese hermano se arrepiente y se vuelve al Señor. Hay una serie de parábolas que cuenta el Señor que tienen que ver con un miembro perdido, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido o hijo pródigo. ¿Qué tienen en común? Que cuando son encontrados hay una gran fiesta después. Los hermanos, la iglesia, los miembros de la iglesia, debemos celebrar cuando uno de nosotros que ha caído en pecado y fue disciplinado, se arrepiente de su pecado y se vuelve al Señor. Nos debe doler cuando esa persona cae en pecado y debe ser puesta en disciplina. Pero debe haber una disciplina. Y esta disciplina debe ser hecha en función de la verdad de la palabra de Dios, debe ser hecha con amor y debe tener como objetivo restaurar a esa persona. Que esa persona sea persuadida de arrepentirse de su pecado y de volver al Señor. Entonces la iglesia, la congregación, los miembros regenerados, los miembros salvos, tienen responsabilidad en cuanto a la elección de los oficiales, quiénes son sus pastores y quiénes son sus diáconos. Tiene responsabilidad en cuanto a aceptar a quiénes van a ser los nuevos miembros de la iglesia, es decir, reconocer quiénes son salvos y que sean parte de la membresía de la iglesia local. También tiene parte en la disciplina de la iglesia, de llamarle la atención con amor a un hermano, miembro de la iglesia que ha pecado, y llamarlo al arrepentimiento y restaurarlo. Y por último, la iglesia, la congregación, los miembros tienen responsabilidad en cuanto a la vida asociativa de la iglesia. Esto tiene que ver con cómo la iglesia local se relaciona con otras iglesias. Y vamos a ver dos ejemplos en las epístolas.
La primera está en 2 Corintios, capítulo 8, versículos, bueno, está en todo el capítulo 8, pero vamos a leer dos porciones del capítulo 8. 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. Comienza diciendo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. No dice a la iglesia, sino a las iglesias, plural. A las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profundidad y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿De qué es lo que está pasando? Hay una crisis en Jerusalén, en todo Israel, puntualmente en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén está necesitada, hay una gran necesidad material, hay hambruna, y las iglesias de varias localidades quisieron ofrendar para enviar una ayuda a las iglesias en Jerusalén. Y estas iglesias que están en Macedonia, en el país de Macedonia, querían ser parte de esa ayuda. Ahora eran iglesias muy pobres. Y uno diría, bueno, no les vamos a pedir a ellos porque ellos también tienen sus necesidades. Más bien que no les vamos a exigir nada ni pedir nada, para que no se sientan abrumados. Ellos tienen sus propios problemas. Pero esas iglesias, a pesar de sus propias necesidades, dijeron, no, nosotros también queremos ayudar. Y juntaron y enviaron su donativo para las iglesias en Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos? Varias iglesias de otro país queriendo ayudar a las iglesias de Jerusalén. Hermanos en Cristo de otras iglesias queriendo apoyar a los hermanos de una iglesia local, que no era una iglesia de ellos, era otra iglesia. Más adelante, ahí en el capítulo 8 de 2 Corintios, en los versículos 16 al 23 leemos un poco más de esto. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Acá puntualmente se habla de este hermano Tito, que fue elegido para llevar este donativo. Un hermano de buen testimonio entre muchas iglesias. Es como que todas estas iglesias dijeron, confiamos en este hermano y queremos que él sea quien lleve el donativo para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Ahí lo que vemos varias cosas. Vemos iglesias colaborando con otras iglesias, enviando un hermano de buen testimonio, incluso muy amado por otras iglesias. Vemos que incluso hay un miembro designado para ir a ayudar a otra iglesia. En definitiva, lo que vemos es que la iglesia local no es una isla aislada en medio del océano Pacífico donde no hay nada, sino que es una iglesia que forma parte, una iglesia local que en realidad forma parte de la iglesia católica, sería el título, que significa en otras palabras iglesia universal, porque es la iglesia que está dispersa por todo el mundo. La iglesia de Cristo es una iglesia que está por todo el mundo. Y hay iglesias locales que tienen su independencia, sus propios líderes, pero no están aisladas una de la otra. Son parte del mismo pueblo y por lo tanto tienen libertad y derecho a colaborar unas con otras y a ayudarse mutuamente.
Las iglesias se asocian. La Iglesia Bautista, particularmente en su segunda Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo que habla de qué cree la Iglesia Bautista con respecto a la Iglesia, en los últimos párrafos dedica unas palabras a lo que se entiende por cómo se deben relacionar las iglesias locales. Y deja muy claro esto: las iglesias podemos asociarnos y cooperar y colaborar unas con otras. No significa que esta iglesia le va a dar órdenes a la otra iglesia o que la otra iglesia nos va a dar órdenes a nosotros. No, significa que cada iglesia es independiente, pero no está aislada. Y pueden, y de hecho es recomendable, que se ayuden, que se asocien y cooperen y se ayuden mutuamente. Tenemos el caso bíblico de estas iglesias de Macedonia que quisieron dar un donativo para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Tenemos otro ejemplo en Romanos capítulo 15, versículos 25 y 26. Romanos 15, versículos 25 y 26 dice: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Otro ejemplo clarísimo de cómo iglesias de distintos lugares se disponen a apoyar a otras iglesias. No somos una isla, no estamos aislados. Tenemos hermanos en Cristo dispersos en otras iglesias, por todo el mundo. Y es hermoso tener comunión también con esos hermanos y apoyarnos mutuamente. Y es hermoso cuando las iglesias se apoyan mutuamente. No solamente cuando un hermano particular de esta iglesia va y ayuda a otra iglesia, sino cuando la iglesia en conjunto coopera y ayuda a otra iglesia. Por eso, los bautistas siempre tratan de asociarse. Por eso existen asociaciones bautistas. Y las asociaciones deben funcionar de esa manera, con esta idea de cooperamos mutuamente. No de imponernos sobre la otra iglesia, sino de ayudarnos mutuamente y tener comunión como hermanos en Cristo. Entonces, los deberes de la congregación, los deberes de los miembros de la iglesia son estos. Los miembros de la iglesia eligen quiénes van a ser pastores y diáconos. Los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de reconocer a los nuevos miembros de la iglesia, darles la membresía a quienes podemos reconocer una evidencia de que han sido salvados por Cristo. Los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de disciplinar a los miembros que han caído en pecado y llamarlos al arrepentimiento y tratar de restaurarlos, que se vuelvan al Señor. Y los miembros de la iglesia tenemos responsabilidad en cuanto a qué hace nuestra iglesia para asociarse y cooperar con otras iglesias. ¿Cómo vamos a apoyar a otras iglesias? ¿Con qué iglesia nos vamos a asociar? Los miembros de la iglesia tienen esa responsabilidad. ¿Cómo luce esto en la práctica? La verdad que por amor al tiempo no puedo decir mucho, pero sí les recomiendo que busquen en YouTube, en nuestro canal de la iglesia, el video de cuando vino Jorge Rodríguez hace poco y enseñó sobre estos deberes de la congregación. Hizo un gráfico y dio unos ejemplos prácticos muy buenos. Pero básicamente es que los pastores, en una reunión de miembros, los pastores presentan un caso. Tal persona creemos que puede ser pastor, o tal persona creemos que puede ser diácono. O la misma iglesia puede decir, miren, creemos que tales personas pueden ser pastores o diáconos. Y en esa reunión de miembros los pastores presentan ese caso luego de haber evaluado a esas personas, y si ven que realmente es factible, es viable que esas personas sean pastores o diáconos, los pastores dicen, bueno, presentamos este caso. Y la iglesia debe empezar a observar a esas personas y ponerlas a prueba. Y luego en otra reunión de miembros la iglesia va a decir sí o no. Se hace una votación. Y tiene que haber una mayoría significativa que apruebe o no. Y recién ahí los pastores van a decir, bueno, en base a esta votación, estas personas van a ser ordenadas al pastorado o al diaconado, o no. La iglesia en su mayoría dice que no, entonces estas personas no van a ser nombradas al pastorado o al diaconado. Lo mismo pasa si se trata de nuevos miembros.
Hay personas nuevas en la iglesia que están viniendo hace mucho, han hecho el curso de membresía, los hemos conocido, hemos visitado, los hemos ido a visitar a casa, o hemos salido a pasear, a tomarnos mates, hemos conversado. Los pastores presentamos el caso, los miembros han pasado tiempo con esas personas y los miembros en otra reunión van a votar y decir, bueno, efectivamente esta persona puede ser miembro o no. Y los pastores después dictamos sentencia, por así decir. ¿Qué pasa si hay un caso de disciplina? Lo mismo, los ancianos presentamos el caso en una reunión de miembros y los miembros van a evaluar, van a hablar con este hermano, lo van a llamar al arrepentimiento. Si ven que no pasa nada en otra reunión de miembros, después de un tiempo prudente, la iglesia va a decir, miren, no se arrepintió. Bueno, se hará una excomunión. O la iglesia dice, miren, sí se arrepintió. Vemos evidencia de arrepentimiento, gloria a Dios. El hermano vuelve a la comunión. Se está por hacer una asociación nueva. Los pastores presentamos la propuesta a los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia en reunión de miembros van a evaluar, van a ver, esta nueva asociación, ¿qué estatutos tiene? A ver, ¿estamos de acuerdo con lo que dice esta asociación? ¿Nos gusta, no nos gusta? ¿Es conforme a nuestras creencias? ¿Realmente queremos estar asociados con esta gente? Si no, votemos. Y después los ancianos dictan el veredicto final en base a cómo la iglesia ha votado después de haber observado y analizado el asunto. Entonces vemos que la iglesia tiene una gran responsabilidad. Ser miembro de la iglesia no es simplemente vengo, escucho y me voy. Vengo el domingo, escucho un mensaje y me voy. Ser miembro significa que tengo deberes para con mis hermanos. Tenemos un compromiso los unos con los otros. Y estas son las responsabilidades de la congregación. La elección de los oficiales, la aceptación de nuevos miembros, la disciplina eclesiástica y la vida asociativa de la iglesia. Sobre esos asuntos es que la iglesia va a gobernarse. De eso se trata entonces el congregacionalismo. La iglesia, la congregación, los miembros tienen responsabilidades. Y debemos tomarnos en serio estas responsabilidades porque nos las ha dado Cristo mismo. En su palabra es Él quien nos dice, ustedes hagan esto. Ahora, ¿qué pasa si decís, pero yo no soy miembro de ninguna iglesia local? ¿Por qué? Pero más aún, entendiendo que para ser miembro de la iglesia local tenés que ser una persona regenerada, es decir, una persona salvada por Cristo. La pregunta que te debes hacer no es tanto primeramente si quiero o no ser miembro de una iglesia local. La primera pregunta que debes hacerte es, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente Cristo me ha regenerado? ¿Cristo me ha salvado de mi pecado? Esa es la pregunta que debes hacerte. Cristo vino a morir por pecadores. Él en la cruz pagó el precio por nuestro pecado. Él en la cruz recibió sobre sí mismo el castigo por los pecados nuestros. El castigo que vos merecías lo recibió Él. Y te llama al arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas de tu pecado y que pongas toda tu fe en Cristo y solo en Cristo. Cuando Cristo vino a predicar el Evangelio, Él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación, hay perdón de tus pecados en Cristo. Dios te ama y quiere salvarte, pero quiere que te arrepientas y que creas en Jesucristo. Si te has arrepentido y has creído en Jesucristo, sos salvo y entonces sos miembro del pueblo de Cristo, sos miembro de la iglesia. Tenés una responsabilidad delante del Señor y delante de tus miembros en cuanto a los deberes de la congregación. Si no sos salvo, el Señor te está llamando. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias porque nos has amado y has dado a tu Hijo para
pagar por nuestros pecados. Nosotros no podíamos pagar y estábamos perdidos, pero aún así nos amaste y viniste a salvarnos. Gracias por ese amor. Gracias por salvarnos y perdonarnos a través de Cristo. Señor, te pedimos por aquellas personas que pasan por la iglesia, pero todavía no han nacido de nuevo, no te conocen. Personas que pueden pasar años estando en la iglesia y no han sido salvadas. Personas que pueden creer que son salvas, pero resulta que todavía no te han conocido realmente, no han nacido de nuevo. Señor, por todas esas personas te pedimos que toques sus corazones, los quebrantes, los lleves al arrepentimiento, pongas en ellos la fe en Jesucristo, los regeneres, los salves, que ellos puedan conocerte, conocer tu amor, tu misericordia, tu gracia y recibir tu perdón, Señor, solo en Cristo. Padre, también te pedimos por cada miembro de la iglesia, cada persona que tú has salvado y que es parte de esta iglesia y que tenemos una responsabilidad ante ti y ante nuestros hermanos, los unos con los otros, que podamos llevar a cabo responsablemente esos deberes que tú nos encargas en tu palabra, que tomemos con seriedad esa responsabilidad de nombrar a nuestros propios pastores, a nuestros propios diáconos, reconocer a aquellos a quienes tú has salvado y aceptarlos en la membresía de la iglesia, con valor y con amor disciplinar a los hermanos que han caído en pecado, corregirlos y llamarlos al arrepentimiento y con la ayuda del Espíritu Santo llevarlos a la restauración, a que regresen a ti, a tus caminos, y también tomarnos en serio nuestra responsabilidad en cuanto a cómo nuestra iglesia se relaciona con otras iglesias y con qué iglesia se relaciona. Señor, estos son nuestros deberes que tú nos has dado en tu palabra y queremos ser responsables en eso que tú nos has legado, en esos deberes que nos has dado. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé la sabiduría para llevar a cabo esta tarea, estos deberes de la congregación, sabiamente, responsablemente, cuidadosamente, para edificación de tu iglesia y para glorificación de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre.